entrar de lleno a lo que es la lección del día de hoy. Lección número 69, así que inclinamos nuestros rostros. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este día que nos permites estar conectados, Señor, una vez más, para estudiar tu palabra, para escudriñar tu palabra, Señor, para poder estar centrados en ella, Dios mío, ser alimentados, Señor, y también poder aprender cada día, Señor, a cómo aplicar esta palabra a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a tener el entendimiento esta tarde para poder recibir esta palabra, Señor, esta enseñanza, atesorarla en nuestro corazón, Señor. Pon en nosotros corazones dispuestos para aprender. Y también, Señor, te pido que tú le des sabiduría y gracia a nuestros hermanos que van a exponer esta lección del día de hoy. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos, Señor, este servicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, como ya hemos leído, la lectura bíblica está en Romanos 11, del 5 al 6. Tenemos aquí el texto que está en Romanos 9:27, que será tratado al final de la lección. Y la lección se distribuyó de la siguiente manera, mis hermanos. La introducción y el punto 1 lo va a dar mi hermano Eduardo. Punto 2 y 3 va a exponer mi hermano Luis. Y el punto 4 y la conclusión, mi hermana Elisa. Junto al texto también, por supuesto, para el término de la lección, ¿ya? Así que mis hermanos ya saben su rol, ¿cierto? Su parte. Y antes de comenzar, igual, mis hermanos, la hermana María Widerford me llama para dar excusa que ella no iba a poder estar en la clase de hoy, ya que se encuentra en su hogar, pero recibió visita que no esperaba, así que por eso ya no va a poder estar conectada el día de hoy, ¿ya? Dio su excusa, mis hermanos. Así que podemos comenzar, mis hermanos, mi hermano Eduardo, mi hermano Luis y mi hermana Eli. No sé si mi hermano Luis quería decir algo o no, mi hermano. Sí, mi hermano. Sí, mi hermana, era para hacer ahí un alcance en la distribución de las lecciones, es al revés, parte nuestra hermana Eli con la introducción y el subtítulo 1 es al revés. Ah, ya, Pero perfecto, es solo gracias, eso. mi hermano. Ok, muy bien, gracias, mi hermano. Bien, mis hermanos, pueden comenzar entonces, ya cada uno sabe su rol esta tarde, así que con fluidez nos vamos avanzando. Una vez que el hermano termine su lugar, inmediatamente toma el siguiente su lugar. El Señor les bendiga. Amén. Sean todos muy bienvenidos entonces a la escuela dominical de este día. La lección 69 lleva por título Un remanente por gracia. Entonces vamos a dar comienzo en el nombre del Señor, ¿cierto? Y la introducción dice: la mayoría de los judíos no creyeron en Cristo, pero había una minoría, o sea, un remanente que sí creyó. Y el apóstol formaba parte de este remanente de creyentes, el apóstol Pablo, ¿cierto? Romanos 11:1 lo recalca y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo, ¿cierto? Hablando, declarando su descendencia, ¿cierto? Su genealogía, de donde él venía. Y este era parte del remanente que habían creído, como dice aquí en la introducción. Como también Juan, Pedro, Mateo y miles de otros judíos que habían confiado en Cristo. Este remanente es llamado un remanente escogido por gracia. Igualmente que nosotros, mis hermanos, somos escogidos por la gracia y misericordia de Dios. Solamente, no por genealogía, como decimos, no tenemos descendencia judía en ninguna manera, pero por la gracia y misericordia de nuestro Dios, ¿cierto? ¿Y qué es gracia, cierto? Este concepto que ya lo hemos visto muchas veces. Y gracias a un favor no merecido, ¿cierto? Una dádiva, un regalo venido del cielo para nuestras vidas, como es la salvación de nuestra alma, ¿cierto? A través de nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra enviado por Dios, por nuestro Padre Celestial, para reconciliarnos con Él. Y por eso decimos que por gracia somos salvos, ¿cierto? Gracias a la voluntad y amor de nuestro Dios, que hoy día es nuestro Padre Celestial, y nosotros pasamos a formar parte de esta gracia bendita de nuestro Dios. Avanzando, mis hermanos, entonces, el subtítulo número 1 dice: estos judíos habían creído en Cristo. ¿Cuáles eran los judíos? Ya los vimos, ¿cierto? Que eran los apóstoles antes mencionados, más otros judíos, como dice su palabra.
Tenemos la primera referencia, le voy a pedir a nuestro pastor que nos ayude con la primera referencia que se encuentra en Mateo 21:32. ¿Quién más veo por ahí? Mi hermano Reinaldo Bustamante, que por favor nos ayude con Juan 2:11. Mateo 21:32 y Juan 2:11, que nos van a confirmar este subtítulo número 1, este punto número 1. Que el Señor le bendiga si ya ha encontrado su referencia, pastor. Mateo 21:32. La tengo en camino. Amén, amén. Dice su palabra, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Amén. Amén, ¿cierto? Aquí un llamado de atención, dice, ¿cierto? Que porque Juan había predicado este evangelio del Señor Jesús, ¿cierto? Dice, porque vino a nosotros Juan, ¿cierto? Él anunciaba y predicaba la verdad de Jesús, que él hizo un preámbulo, digámoslo así, antes de que el Señor Jesús viniera, ¿cierto? Él iba anunciando, preparando el camino para los creyentes de aquel entonces, aquellos que oían, ¿cierto?, a este predicador, y por eso aquí dice, es un llamado de atención, porque dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras, dice, le creyeron. Que bendito es nuestro Dios, porque él dice que vino a lo vil de esta tierra, a lo despreciado de este mundo, entre los cuales nosotros estábamos. Y esa es la gratitud, mis hermanos, que nosotros uno siempre recuerda. Si recibimos esta gracia, este don no merecido, por eso hay gratitud siempre en nuestro corazón, y las escrituras nos llevan a aquello, ¿cierto? Y aquí es donde uno puede reconocer la humildad que tenía también el apóstol Pablo, como así Juan, ¿cierto? De poder tener ese corazón agradecido por la obra que Dios había hecho, cómo se había manifestado nuestro Dios a sus vidas. Y dice, estos judíos habían creído en Cristo, ¿cierto? También tenemos la referencia que lo confirma de esta manera en Juan 2:11. Si mi hermano Reinaldo lo tiene, por favor, dele lectura. El Señor le bendiga. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Amén. Como decíamos que en el estudio bíblico, que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Así que de esta manera primero tenía que ser anunciado, ¿cierto?, el evangelio, para que hubiera una conversión a través de esta su palabra. Y después fuera así proceso a proceso, una purificación y una regeneración de la criatura, porque eso es lo que hace nuestro Dios cuando impacta la vida, el corazón de la persona, ¿cierto? Transforma esa vida. Por eso que cuando la persona conoce al Señor ya no puede ser la misma de antes, tiene que ser transformada por el poder a la imagen de Dios, conforme a las escrituras y nos indica, ¿cierto? Decía, este principio de señales hizo Jesús. Muchas señales, ¿cierto? Muchas maravillas hizo nuestro Señor. También los apóstoles también lo hicieron, ¿cierto? Porque habían creído en Cristo, ¿cierto? En el poder del Señor. Tenemos una referencia, mi hermana Rosita Empel, en Juan 2:23 y Juan 6:69, para que por favor le dé lectura. Juan 2:23. Amén. Dice así su palabra. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Y cuál es el otro? 60. Juan 6:69. 6:69. Dice así, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. ¿Ve? Ahí como los judíos, ¿cierto?, de aquel entonces le reconocían, habían creído en las maravillas que él había hecho, ¿cierto? Dice que
estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía, porque cuando el Señor pasaba, se transformaba la situación que había, la necesidad que había, era suplida, ¿cierto? Nosotros yo creo que somos la mayoría lectores de la palabra del Señor y conocemos muchos de los milagros que él hizo cuando estaba allí en la fiesta, dice, de Jerusalén. Y ahí mencionábamos como el Señor en su orden, que Él procede, que Él obra en la conversión, en la purificación y en la regeneración, ¿cierto? Cuando convirtió, ¿cierto?, el agua en vino, ¿cierto? Una de las señales. Después la purificación, ¿cierto? Y así sucesivamente ha ido Dios mostrando su poder de que Él es el Cristo vivo para que no haya ninguna duda, ¿cierto? Y dice, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Allí le reconocieron a aquellos creyentes, ¿cierto? Y declararon que Él era el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo. Es el que hacía prodigios y milagros, ¿cierto? Cual nadie lo ha hecho. Después tenemos una referencia en Hechos 4:32, 33. Voy a pedir a mi hermano Héctor Enrique que nos ayude con esa referencia de Hechos. Hechos 4:32 y 33. Amén. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Amén, amén. Esta es la iglesia verdadera, ¿cierto? Este es el creyente transformado por el poder de Dios, convertido, ¿cierto? Purificado, regenerado su vida, transformado para la gloria del Señor, que paso a paso y poco a poco va, ¿cierto?, adquiriendo lo que dice aquí conforme a su palabra. Y dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón, ¿cierto? Qué hermoso, mis hermanos, había una unidad única, ¿cierto? De un corazón, de un alma, ¿cierto? Sentían lo mismo, tenían el mismo pensamiento, el mismo sentir. Y ninguno decía ser suyo propio. No había egoísmo, ¿cierto? Porque cuando está el amor de Dios lo cubre todo. No hay cuentas, ¿cierto? Nadie saca, ¿cierto? Ahí con egoísmo, nadie mira con egoísmo, sino con amor, con ese amor del Señor, con misericordia, como Él se compadeció de aquel ciego, ¿cierto? De aquel cojo, ¿cierto? Solamente la obra de Dios lo puede hacer. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo daban testimonio ellos? También haciendo las obras, los milagros que el Señor Jesús también había dicho, hecho y dicho, porque dijo que los que creen en su nombre también, decía, pondrán la mano sobre los enfermos y estos serán sanados. Y así muchos prodigios, muchos milagros, ¿cierto? Que si nosotros creemos en el poder del Señor, porque no es del hombre, no es de la mujer, es el poder de Dios, la obra de Dios que hace, que transforma a la criatura, ¿cierto? Y esa es la gracia que está sobre el pueblo, ¿cierto? De Dios hoy en día. O esa es la gracia que debiéramos tener, ¿cierto? En nuestras vidas, y podemos también allí representar de esta manera, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesús, en el cual hemos creído. Podemos confesarle no tan solamente de labios, sino con nuestros hechos. El Señor bendiga su palabra, y esta es mi participación, mis hermanos, que puedo yo entregar en esta hora. Para mi Dios que sea toda la honra y sea toda la gloria. El Señor bendiga a mi hermano Luis Maldonado. Amén. Muchas gracias, hermana Elisa. Ojalá que esté siendo una escuela de aprendizaje para todos. Aquí estamos estudiando dos tremendos temas, algunos de ellos que todavía confrontan algunos puntos de vista ideológicos entre algunas congregaciones. Las obras y la gracia. Ambos dos conceptos, ¿cierto?, que debemos estudiar en esta escuela dominical, nos van a llevar a una conclusión que ojalá que sea positiva para todos. No les voy a dar la conclusión todavía. Es más, tengo por ahí algunas preguntas para que vayamos desarrollándola al tiro. ¿Salvan las obras o no nos salvan las obras? A la luz de la Escritura, ¿qué nos dice? Ya tenemos por ahí
algunas manifestaciones, ¿cierto?, de que nos indican que las obras nos salvan. Ciertamente, mis hermanos, a la luz de la Escritura, lo que esta lección nos va a llevar a estudiar es que obviamente las obras nos salvan. Pero Santiago también nos da, ¿cierto?, una luz con respecto a las obras que van a ser puestas en balanza. Por tanto, también ahí hay un concepto que debemos madurar de acuerdo a la Escritura, ¿ya? Pues bien, vamos con el subtítulo número 2, dice, no conforme a sus obras, sino con el propósito suyo. Le voy a pedir, por favor, a mi hermana Rosita Eiffel que busque en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 3. A mi hermano Reinaldo Bustamante, por favor, que busque en el libro de Zacarías 8:11. Vamos a leer esa referencia también, 8:11, versículo 12, pero la vamos a complementar, por favor, hermano Héctor, pudiese buscar en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 6 al 11. Esa referencia no está en el expositor, pero por favor anótenla, apúntenla a continuación de la referencia de Zacarías 8:11, 12, porque es la única manera de poder comprender esa referencia, porque está en un contexto un poco histórico y para darle una mejor interpretación. Entonces, en este orden, Jeremías 23:3, Zacarías 8:11 y de inmediato la referencia de Ageo capítulo 1 del versículo 6 al 11. Y terminamos después, yo le voy a dar lectura a la de Romanos capítulo 11, versículo 5, que es parte de la lección. No conforme a sus obras. Entonces aquí vamos a analizar obviamente aquellas obras que no tienen ante Dios, ¿cierto?, ninguna relevancia, sino que más bien estas obras demuestran, ¿cierto?, nuestros propios intereses que van en una distancia infinita en oposición a la voluntad de Dios muchas veces. Aquí vamos, ¿cierto?, a comprender que muchas veces nuestra vista, nuestra forma de caminar, nuestro alineamiento en la vida, nuestros objetivos en la vida, ¿cierto?, son completamente diferentes a lo que muchas veces Dios tiene para nosotros presupuestado. Bien lo dice aquí, ¿cierto?, el número 2, no conforme a sus obras, sino según el propósito suyo. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al propósito de Dios, que tiene destinado para cada uno de nosotros y para en su tiempo, como lo van a indicar las referencias, ¿cierto?, era el propósito que Dios tenía para con su pueblo. Vamos con las referencias, Jeremías 23:3. Dice así su palabra. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Amén. Amén. Mire, antes de leer las otras dos referencias, mis hermanos, aquí hay un tema súper importante, mis hermanos, que de repente nosotros, producto de la lectura así rápida de la escritura de algún versículo, nos vamos tras el objetivo final del versículo, pero hay algunos detalles que son muy ricos, mis hermanos, para nuestra fe. Mire lo que dice en una parte del versículo de la referencia que leyó nuestra hermana Rosita. Dice... Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde yo las eché. ¿Qué nos indica eso? Que lo que pasó el pueblo de Israel, el hecho que fuese llevado a cautiverio, era parte del plan de Dios, era parte del propósito de Dios. Entonces volvemos, ¿cierto?, a lo que hemos estado haciendo hincapié hace bastantes escuelas dominicales atrás. ¿Se equivoca Dios de repente con estas situaciones? Cuando Dios escoge a Israel y parte desde el principio con Abraham, nosotros lo hemos estudiado, esto ya es cierto muchas veces. El apóstol Pablo en esta carta a los romanos nos ha ayudado a nosotros también a analizar, estudiar, ¿cierto?, recapitular la historia del pueblo de Israel desde el Génesis, ¿cierto? De cuando allí Dios le ordena a Abraham, vete de la tierra de los caldeos, ¿cierto? Yo te voy a llevar a una tierra que yo te voy a dar por heredad. Y de ahí parte toda esta historia. ¿Se equivocó Dios allí de entonces? ¿Desde ese momento se equivocó Dios? Cuando nosotros vemos aquí de que Él echó a su pueblo, a otras naciones, la envió a cautiverio, ¿cierto? ¿Se equivocó? ¿Por qué Dios? Si Dios quería un pueblo para sí, ¿por qué no lo hizo de un pueblo obediente, al tiro de inmediato? No, sino que se da cuenta que una mala comprensión de la escritura nos puede llevar, ¿cierto?, a una idea completamente errada sobre la naturaleza divina de nuestro Dios.
Él es soberano, Él es omnisciente, Él conoce todo y Él no se equivoca en nada. Él es veraz, así lo dice su palabra, ¿cierto? Entonces dice, y yo mismo recogeré, Jehová mismo, no va a enviar a nadie más, no, es mi pueblo. Yo los eché de la tierra que yo les di por heredad, ¿cierto? Y yo me encargaré de recogerlos desde donde yo los esparcí, ¿cierto? Y los haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y ojo que eso ni siquiera está bajo alguna condición. No es que también Jehová esté diciendo, ¿cierto?, de que yo los voy a hacer volver y desde aquí en adelante ellos sí van a obedecer mi voz, ellos sí van a andar en mis caminos, ellos sí van a hacer mi voluntad. Tampoco lo dice. Porque las promesas de Dios no están sujetas a condiciones. Cuando Dios promete algo, ¿cierto?, Él de alguna forma, como lo dice en el libro de Jeremías, si mal no recuerdo Ezequiel, Él dice de que Él va a hacer que nosotros andemos en su voluntad. No nos va a dejar a nuestro criterio andar en sus caminos. No. Él al quien toma por hijo, no le deja, no le abandona, le instruye, le capacita y le disciplina. Lo poda para que dé buenos frutos, hablando en jerga para comprender. Y la poda muchas veces duele, obvio que debe doler, ¿cierto? Pero para comprender el contexto de lo que quiere decir aquí, ¿cierto? Es eso, Dios al que toma por hijo no lo deja y no lo abandona. Ese silencio, ¿cierto? Del cual muchas veces se habla, oh, Dios parece que me abandonó, Dios es porque Dios está en silencio y está preparando un súper mega plan, ¿cierto? Para sacarme de donde estoy. Y muchas veces que nosotros no escuchamos la voz de Dios por el ruido externo nuestro. No es que Dios esté en silencio muchas veces, mis hermanos. Ojo con eso. El ruido externo de nuestros propios vecinos que muchas veces nos empiezan a aconsejar. Lo que nos desvía, lo que no provoca que nuestro oído esté afinado y concentrado en escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el propósito, Señor, por el cual tú me tienes aquí? ¿Cuál es el propósito, Dios, por el cual tú me estás haciendo pasar por esta situación? Y muchas veces ni siquiera a nosotros nos compete saber el propósito, porque muchas veces la enseñanza ni siquiera es para nosotros, es para los que nos están observando, para quien está a nuestro alrededor, para ese hombre que no conoce a Dios y ve muchas veces, mira ese hombre después que está yendo a la iglesia, después que dejó de tomar, después que se hizo cristiano, mira ahora anda con tenis y corbata, pero mira, le ha ido súper mal en el trabajo, mira, no tiene trabajo, mira, su familia parece que va de mal en peor. Pero se mantiene yendo a la iglesia, mira tú, mira. Entonces, por eso le digo, muchas veces el propósito de Dios ni siquiera es comprensible para nosotros. Así le sucedió al mismo pueblo de Israel. No comprendía. Bueno, yo creo que el pueblo de Israel debe haber sabido obviamente las consecuencias que estaba pasando porque eran evidentes. Los profetas se lo habían mencionado muchas veces. Vamos con la otra referencia de Zacarías 8:11 y después de inmediato la de Ageo 1:6 y 11, por favor. Amén. Zacarías 8:11 dice así, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. El 2 igual, hermano, por favor. Se le apagó el micrófono, hermano Reinaldo. Perdón, ahí sí. Porque habrá simiente de paz, la vida dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Amén, gracias. Vamos con la de Ageo 1, del 6 al 11, por favor, hermano Héctor. Amén. Dice así, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, Sí. y yo lo disiparé. Sí, pues mi amor, pero más. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por tanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Héctor. ¿Cuál es la idea, mis hermanos, de leer estas dos referencias juntas? Porque obviamente es la única manera de poder comprender a qué es lo que se refiere la referencia del libro de Zacarías. Estábamos hablando, mis hermanos, aquí ya de la posición de un pueblo que estaba, ¿cierto?, disponiéndose a reconstruir su nación, su pueblo, ¿cierto? Pero obviamente ellos se topaban con algo que muchas veces nos sucede a todos nosotros las personas, que de repente nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, y no es así. Porque lamentablemente, mis hermanos, nosotros muchas veces nos estimulamos por vista, por lo que nosotros vemos, y nosotros queremos, mis hermanos, muchas veces ver el resultado de nuestros trabajos de una manera inmediata. Y sobre todo cuando estamos hablando de la obra de Dios. Nosotros, ¿cierto?, ya llevamos una cierta cantidad de años en la iglesia y ya queremos predicar. Y si estamos predicando, queremos que nuestra predicación surja un efecto al tiro en la persona que no conoce a Dios y se arrepientan almas. Que ya llevamos un par de tiempo muchas veces caminando en la iglesia y queremos que ojalá toda nuestra familia esté dentro de la iglesia también. Y eso muchas veces, mis hermanos, nos confunde. Y lo que es más triste, lo que le había sucedido al pueblo de Israel, es que muchas veces mengua el ánimo espiritual del cristiano. Se desalienta. Y eso era lo que le estaba aquí sucediendo al pueblo. Por eso dice, sembráis mucho, recogéis poco. O sea, significa que no estaban conformes con lo que ellos estaban sembrando, con lo que ellos estaban trabajando. El resultado de su trabajo a ellos no le estaba satisfaciendo, ¿cierto? Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, ¿se da cuenta? O sea, había una disconformidad en el hombre, ¿cierto?, en el pueblo de Israel, producto de los trabajos que estaban realizando. Y eso es lo que muchas veces también nos sucede a nosotros, que dentro de la obra de Dios, porque este mensaje es para nosotros como cristianos, ¿no? Este mensaje no es para quien no conoce a Dios. Porque quien no conoce a Dios tiene su postura, su forma de vida enfocado en lo material. Nacen, estudian, se desarrollan, forman familia, muchos quienes así lo deciden, ¿cierto? En un ciclo vital que está conformado en el nacer, ¿cierto? Educarse, desarrollarse, procrear y después morir. Y se termina todo. Más nosotros que somos seres espirituales, nos movemos de una manera diferente. Por eso es que este mensaje es para nosotros, mis hermanos, porque nosotros muchas veces, después de que Dios nos llamó, también nos comenzamos a generar expectativas en la obra de Dios, en el trabajo de Dios. Y muchas veces cuando esos resultados no llegan en el tiempo que nosotros queremos, ojo, en el tiempo que nosotros queremos, o cuando nosotros llegamos y pensamos, no, Dios me entregó el ministerio, tal y tal ministerio, y tengo que desarrollarlo, tengo que hacerlo porque es lo que Dios quiere, y es lo que Dios me entregó, y tengo que hacerlo ahora, y quiero los resultados ahora, y por qué no se convierten las almas, y por qué mi ministerio no crece, o por qué no lo puedo desarrollar, porque lo estamos viendo de una manera humana, y los tiempos son de Dios. El que Dios a mí me esté prometiendo algo ahora, en este mismo día, no significa que yo lo deba comenzar a desarrollar en este mismo día, a no ser de que Él sea así de explícito conmigo. Necesito que hoy comiences a ejercer tu ministerio. Es diferente. Y en ese sentido hay un ministerio que que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, está establecido de manera obligatoria para todos nosotros. ¿Cuál es? A ver si se acuerdan de lo que vimos en las escuelas dominicales pasadas. Predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Ese ministerio es una orden inmediata y no está sujeta a ninguna otra orden, porque es una orden y una instrucción inmediata de nuestro Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura. ¿Se da cuenta? Eso es algo inmediato. Dios a mí no me llamó, mis hermanos, para estar tranquilito sentado en el templo de la iglesia o esperar que venga el día domingo, los días de culto, ir allá a cantar, ¿cierto? Escuchar la prédica, listo, volverme a mi casa y eso. No. O sea, hay un mandato inmediato.
Y dice predicar, no dice, mira, id y predica y espera que las almas se arrepientan. No, porque ese no es nuestro trabajo, esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros, mis hermanos, muchas veces nos frustramos, al igual que el pueblo de Israel, se frustran porque de repente Dios le da un mandato, le da una instrucción, le da una orden, ¿cierto? Pero nosotros pensamos y pretendemos de que los resultados van por cuenta nuestra también, y los resultados no van por cuenta nuestra. Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a, la referencia, ¿cierto?, de Romanos 11:5, que es parte de la lección. Dice: así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Obviamente, mis hermanos, el pueblo de Israel, siempre que estuvo expuesto desde antes y hasta el día de hoy, ¿cierto?, en una situación político-cultural, ¿cierto?, un poco compleja, siempre en algunas oportunidades y en muchas oportunidades por causa de guerras y conflictos bélicos, ¿cierto?, ha estado expuesta a situaciones, ¿cierto?, en las cuales han sido diezmados, disminuidos, ¿cierto? Y eso es en la parte sociocultural, en la parte religiosa de una misma manera también. Mientras había muchas veces gran parte del pueblo, por instrucción desde el propio rey hacia abajo, se derivaban hacia la idolatría, hacia la adoración hacia otros dioses, siempre muchas veces quedaban allí algunos hombres que no doblaban sus rodillas ante la idolatría o ante otros dioses. ¿Se dan cuenta? Entonces a eso se refieren remanentes, siempre un grupito que Dios allí tenía destinado, ¿cierto?, para un propósito para Dios, un propósito para Dios, para su obra, para que sus promesas siempre se mantengan vigentes. Si no, no habría tenido sentido, ¿cierto?, aquellas promesas que Dios le hizo de que Él se mantiene fiel para con su pueblo, si los hubiera destruido a todos. ¿Se da cuenta? Siempre quedaba un grupo que se mantenía resguardado por Dios, ¿cierto?, para su obra, para un propósito para Dios. Vamos con el número 3 y dice la gracia. ¿Qué es la gracia? Mientras buscan las referencias, por favor, nuestro pastor le voy a pedir en 1 Timoteos capítulo 1, versículo 9, y a nuestra hermana Rosita Eiffel en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 7, por favor. No. 1 Timoteo 1:9. Amén. Haciendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Amén, muchas gracias. El concepto de la ley. Vamos con la referencia de Efesios 4:7, igual vamos a leer las dos referencias de inmediato. Amén. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Amén, muchas gracias. Aquí tenemos dos situaciones que nos van a ayudar a comprender un momentito, ¿cierto?, cuál era el propósito real de la ley. A nosotros, mis hermanos, la ley de Dios, cuando hablamos de la ley de Dios, ¿cierto?, ya lo estudiamos también en algunas lecciones de nuestra escuela dominical, deben estar allí en sus apuntes seguramente. La ley de Dios estaba, ¿cierto?, distribuida, o tenemos tres conceptos de la ley de Dios, ¿cierto? Tenemos los 10 mandamientos por una parte, ¿cierto?, que a nosotros nos hablan muy directamente y nos ayudan a conocer quién es Dios. Ya después tenemos un concepto de la ley que era para que el pueblo pudiese cohabitar entre ellos mismos y también pudiesen cohabitar, ¿cierto?, con los países extranjeros, con los otros países, ¿cierto?, que convivían ellos, con las otras naciones en el fondo, con los gentiles. Y después tenemos un tercer concepto de la ley que era la ley levítica, que era la ley, ¿cierto?, propia para adorar a Dios, que esa fue una ley que se le entregó prácticamente a los levitas, ¿cierto?, que eran los que estaban a cargo de ministrar el templo y de ministrar, que estaban, perdón, a cuidado del templo y que estaban a cargo de ministrar al pueblo de Israel. Todo este concepto de la ley lo que producía en el hombre era básicamente enrostrar sus errores, ¿cierto?, y dejar
en evidencia su pecado, su maldad, la diferencia que existe entre un ser divino, santo, justo, con todos los atributos de nuestro Dios, misericordioso, bondadoso, ¿cierto? Y deja en evidencia también nuestra humanidad, deja en esencia, deja en evidencia nuestra personalidad, nuestro carácter, como persona, que nosotros nos desviamos de un minuto a otro, ¿cierto? Hacia otros seres y le rendimos pleitesía, le rendimos, ¿cierto? Somos personas idólatras, nos desviamos muy fácilmente, nuestra atención se desvía muy fácilmente, ¿cierto? De lo principal, de lo esencial que debería ser siempre Dios, ¿ya? Eso es en sí lo que estaba produciendo la ley en el hombre. Ahora, los fariseos distorsionaron a tal nivel la ley de que para el pueblo era imposible poderla cumplir. Y ellos se la tachaban y se vestían de que sí estaban cumpliendo la ley al pie de la letra, cosa que nuestro Señor Jesucristo se los deja en evidencia de que ellos tampoco cumplían la ley. Se dan cuenta de que eran más, incluso ellos estaban fijándose y estaban muy pendientes del pueblo que no cumplía muchas veces algunos conceptos de la ley, y ellos cumplían otras cosas mucho peores o adulteraban la ley incluso para ellos poder estar en regla. Se dan cuenta, entonces la falta de ellos también quedaba en evidencia. De esa manera, entonces, mis hermanos, la referencia que leyó nuestro pastor en 1 de Timoteo 1:9, ¿cierto? Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Obviamente, mis hermanos, nosotros leemos cada concepto de la ley y nos damos cuenta de que la ley estaba enfocada justamente para dejar en evidencia nuestra maldad. Y cuando hay maldad en el hombre, ya deja de ser un hombre santo, ya deja de ser un hombre justo. Entonces ahí nos atrapa la ley. Ahora, aquí viene el problema, que es lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a los romanos. Le colocaba por delante trabas. No te puedes salvar solo. Tus obras no te salvan. Una traba para allá. Y el hombre se da vuelta para el otro lado. No, es que yo practico la ley. Por obras yo puedo ser salvo. Yo practico. No, imposible que puedas cumplir toda la ley. Imposible, no puedes hacerlo. Y el hombre llegaba y miraba por el otro lado, no, pero es que de esta manera, porque yo, ¿cierto?, creo en los patriarcas y como pueblo de Israel vamos a ser salvos. No, tampoco esto te va a hacer salvo. Le cerraba por todos lados las posibilidades de que nosotros al pueblo de Israel, para que pudiese ser salvo, y a los gentiles también se lo explicaba de la siguiente manera. ¿Para qué? Para que de esa forma, mis hermanos, nosotros pudiésemos comprender lo que dice la referencia, lo que el apóstol Pablo le explica, ¿cierto? En esta carta a la iglesia de Efesios, ¿cierto? 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, o sea, este regalo inmerecido, ¿cierto? Conforme a la medida del don de Cristo. Eso significa, mis hermanos, de que nosotros no existe ninguna posibilidad, ningún mérito alguno que nos pudiese acercar a Dios, ni cumpliendo la ley, ni por nuestras propias obras. No existe ninguna posibilidad, no hay nada en nosotros, mis hermanos, que nos pudiese permitir ser salvos, sino es solamente mediante la chance de poder reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, ¿cierto?, enviado al mundo para que todos quienes crean en Él puedan ser salvos. Entonces allí se comprende este versículo de la Biblia, que todos nosotros lo hemos predicado más de alguna vez. Porque de tal manera amó Dios a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Nosotros no merecemos la salvación. Nosotros lo único que merecemos y en lo único que contribuimos a este plan de salvación es que, mis hermanos, nosotros nacimos en condenación. Y sin Cristo no tenemos ninguna posibilidad, ninguna chance de permanecer en Dios. ¿Se da cuenta? Sin Cristo no tenemos ninguna posibilidad de tener comunión con Dios. Ninguna, absolutamente ninguna. Eso es en el fondo lo que nos quiere decir, ¿cierto? Estos dos puntos de la lección, el 2 y el 3. No conforme a nuestras obras,
Y eso, mis hermanos, por eso vuelvo a insistir, esta es una lección de mucha instrucción, mis hermanos, y de mucho alimento espiritual, de mucho conocimiento, mis hermanos, para nosotros que somos cristianos, para nosotros que un día, mis hermanos, fuimos tocados por el Espíritu Santo y nosotros, ¿cierto?, aceptamos este compromiso de parte de Dios de serle fiel hasta la muerte. Entonces, mis hermanos, a través de ese mensaje, disculpen, a través de ese propósito, ¿cierto? Nosotros, mis hermanos, debemos comprender de que aquel día, mis hermanos, que nosotros nos comprometimos ante Dios por medio de Jesucristo, serle fiel hasta el último día de nuestras vidas, no lo es todo. ¿Se entiende? No lo es todo. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? ¿Y por qué hay que ser majadero en esto? Porque hoy en día, mis hermanos, hay muchas instituciones cristianas. Hay muchos evangelistas, hay muchos apóstoles predicando, arcángeles creo que ya se están llamando hoy en día. Ya no hay título celestial que ya ellos se hagan merecedores. Y simplemente están otorgando la salvación a todo aquel que dice, ya, ¿alguien quiere ser salvo? Sí, levante la mano, ya. ¿Declaras que Jesús es tu salvador? Sí, declaro. ¿Te declaras pecado? Sí, me declaro. Ya, eres salvo ahora. Y listo, y eso es todo, y ahí quedó todo. Entonces, no, mis hermanos, eso no es así. El hecho, mis hermanos, de reconocer que Cristo es nuestro Salvador, es porque nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que nosotros no hay ninguna forma que nos permita estar en comunión con Dios. La ley mesiánica, los 10 mandamientos y toda aquella instrucción, ¿cierto?, de los 5 primeros libros de la Biblia, nos deja en evidencia, mis hermanos, de que hagamos lo que hagamos, no tenemos comunión con Dios. Y la única forma de tener comunión con Dios es reconociendo que Cristo es nuestro Salvador, de que Él es el único camino para poder llegar al Dios Padre. En Él está contenida la verdad. Y esta es la gran promesa de que en Él y solo en Él tenemos vida eterna. Y entonces, comprendiendo eso, mis hermanos, nosotros logramos comprender la gracia salvadora de Dios, que es un regalo que nosotros no merecemos y que la única manera de poderlo obtener es reconocer de que este don, este regalo que Dios nos da es a través única y exclusivamente a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos bendiga, mis hermanos, y esta es mi participación. No sé si es que hay alguna duda, pregunta, mis hermanos, consulta. Está como súper clarita la lección, mis hermanos. Dios le bendiga, hermano Eduardo. Amén, muchas gracias, hermano Eto. Han sido muy buenas las exposiciones de estos primeros 3 subtítulos, incorporando también la introducción. Nos alegramos de ver a nuestro pastor y hermanas que nos acompañan en el día de hoy. Con la ayuda del Señor, entonces, tomamos ahí el subtítulo número 4, que dice: siempre ha habido y continuará habiendo un remanente escogido por gracia. Ya vimos, ¿cierto?, un remanente. Hay una definición de remanente ahí que significa un resto, una parte pequeña, ¿cierto? Y se lo denominaba la pequeña parte que lo de Israel después de alguna catástrofe, ¿cierto? De alguna situación ahí, ¿cierto?, difícil que pasaba también el pueblo. Ya se define como remanente. Hay unas referencias ahí en Isaías 1, versículo 9, le voy a pedir a nuestro pastor Juan si nos puede ayudar con esa referencia, Isaías 1:9. Y Jehová de los ejércitos nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Amén, pastor. Muchas gracias. Ahí se menciona, ¿cierto? El profeta ahí, ¿cierto?, menciona estas ciudades, que nosotros sabemos qué fin tuvieron estas ciudades y a causa de qué, ¿cierto? A causa de su pecado que ellos tuvieron, que llegó a la presencia de Dios. Por lo tanto, él tomó allí la decisión de destruir aquellas ciudades, ¿cierto? Fue una visión que tuvo allí también Isaías, ¿cierto? Como dice el versículo 1, este capítulo 1, ¿cierto? La visión, ¿cierto?, la cual dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y por ahí describe, ¿cierto?, esta visión, ¿cierto?, ahí de la maldad, ¿cierto?, del pueblo, que insistían todavía en esto, ¿cierto?
¿cierto? Provocando a ir a Dios. Y por ahí también viene después este versículo 9 donde se hace referencia a todas estas cosas. Y nosotros vemos, hermanos, que es uno de los tantos ejemplos que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras de cómo Dios, ¿cierto?, salva allí un remanente, ¿cierto? Lo salva por gracia o por amor. Nosotros en esta historia de Sodoma y Gomorra, digamos, vemos que no toda la ciudad fue destruida, o sea, o no todos los habitantes, porque, bueno, sacó Dios allí a Lot y a su familia, ¿cierto? Que eran habitantes de aquel lugar, pero no estaban, ¿cierto? Quizás actuando de la misma manera que estaba allí el pueblo, estaban aquellas ciudades, ¿cierto? Lo cual provocó a ir a Dios, sino que él, ¿cierto? Sacó ese remanente allí, sacó, ¿cierto? A sus hijos allí, sacó a Lot. Nosotros conocemos esa historia, ¿no? Estuvo Dios allí también, por gracia también, ¿cierto? Sacó allí a aquella familia, por gracia o por amor, ¿cierto? Porque él hubiese quizás destruido a todos, pero habían algunas personas allí que no estaban participando quizás de los rituales o de las costumbres que tenían estas ciudades, ¿cierto? Entonces había allí también un remanente escogido, como fue Lot y su familia. Ya, también hay una referencia en Jeremías 23:3 que le dimos lectura, se le dio hace un momento, pero la vamos a leer igual, como también de Jeremías 31, versículo 7. Jeremías 23:3, le voy a pedir a nuestra hermana Rosita Heimpel y que nos aproveche a leer también Jeremías 31:7, que está por ahí cerquita. Amén. 23:3 dice así: yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas y de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y Jeremías 31:7 dice así: porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, hacer oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Amén. Amén. Escuchábamos hace un momento, ¿cierto?, que acontecía esto con el pueblo, ¿cierto?, de que se dispersaban, ¿cierto?, o caían ahí en manos de naciones, ¿cierto?, como Babilonia, pero toda esta situación pasaba, bueno, también por voluntad, ¿cierto?, de Dios, y también a causa de la desobediencia al pueblo. Pero aún así, ¿cierto?, Dios los traía, los recogía y había también de parte de Dios una palabra ahí, ¿cierto?, de esperanza para ellos, ¿cierto?, que nuevamente los reuniría, ¿cierto?, y estarían ahí también en presencia de Dios, ¿cierto? A través de la historia vemos nosotros que ha acontecido esto con su pueblo, ha acontecido con su pueblo. Y aún, bueno, también Dios tiene el propósito ahí también de juntar su pueblo, ¿cierto? A la venida del Señor. Nosotros veíamos por ahí en el estudio, ¿cierto?, de que algún día también el pueblo, quienes han creído en Dios, ¿cierto?, también tendrán que venir al encuentro de su Señor, si lo vemos allí en un proceso que está por venir, porque esta lección de hoy nos habla de un remanente, por gracia, un remanente, ¿cierto?, acerca de Israel, ¿cierto?, del pueblo mismo de Israel, ¿cierto? Y hubo allí también un grupo allí de israelitas que creyeron al Señor, que creyeron a Dios, ¿cierto? Que sí, creyeron al Señor Jesús también. Por ahí también me acuerdo lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto? De que también, bueno, Dios allí le entregó estos discípulos a Jesús el Señor, ¿cierto? Ahí los tenía ya destinados para esto. Y posteriormente también cuando Jesús, después de haber resucitado, estuvo con los discípulos, estuvo con ellos y también ascendió, ¿cierto?, al cielo. También por ahí, cuando vino la predicación, ¿cierto?, de Pedro y de ahí, ¿cierto?, los apóstoles, y la palabra del Señor dice que y Dios agregaba de día en día a los que habían de ser salvos, ¿cierto? Agregaba a Dios también allí a quienes iban a tener esta salvación, ¿cierto?, por gracia del Señor. Así como Dios, ¿cierto?, dirige todas las cosas. Y todo es por la gracia y voluntad de Él, ¿cierto? Todo con un propósito de Él. Nosotros también, como se ha venido diciendo también en este estudio de hoy, que nosotros alcanzamos también esa gracia de Dios, ¿cierto? Que es esta gracia, ¿cierto? Un favor no merecido, un don de Dios. Lo hemos definido, se define de esa manera. Un regalo, ¿cierto? No merecido, un don de Dios, ¿cierto? Para la persona, ¿cierto? Porque nosotros no éramos merecedores, ¿cierto?, de esta salvación por nuestro pecado, ¿cierto? Este pecado heredado que había en nuestras vidas,
por lo tanto, solamente por la gracia del Señor. Referencias también tenemos en Romanos 9:27 y Romanos 11:5, que es parte de la lección. Le voy a pedir a nuestro hermano Reinaldo Bustamante que nos pueda acompañar con esas dos referencias, ya que están medias juntas ahí. Romanos 9:27 y 11:5. Amén. Romanos 9:27 dice así. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén, hermano Reinaldo. Amén. Nosotros vemos que Israel, ¿cierto? Una nación grande, ¿cierto? Una nación grande. Pero vemos que no todos también creyeron, ¿cierto? Al Mesías, ¿cierto? O creyeron, ¿cierto? Este acontecimiento cuando fue anunciado, ¿cierto? Que vendría el Salvador o el Mesías prometido. Bien escucharon de este mensaje, pero ellos esperaban, ¿cierto? Un Mesías que viniese de otra forma, ¿cierto? No el hijo de un carpintero, como lo hemos estudiado, ¿cierto? Por lo tanto, algunos creyeron, ¿cierto? Hubo un remanente ahí que creyó, por misericordia del Señor, por gracia del Señor, y ese remanente, ¿cierto? Fue el que siguió adelante la obra del Señor, ¿cierto? Lo que vemos después, cuando estuvieron los discípulos, ¿cierto? Y siguieron este mandato del Señor Jesús, vemos que israelitas allí, ¿cierto? También siguieron a estos apóstoles y creyeron al Señor Jesús, ¿cierto? En aquel entonces. Y en ese momento, como se refiere también el apóstol Pablo, ¿cierto? En aquel entonces, allí la iglesia que había allí, vemos que estaban estos israelitas de alguna manera, ¿cierto? Participando de este servicio, participando, ¿cierto? A anunciar a Jesús. Y también allí se acercó un remanente, se acercó más bien, digamos, los gentiles, que la palabra estaba siendo predicada también a los gentiles a través de Pablo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Gracias a este remanente que quedó allí, ¿cierto? Pudo también seguir este evangelio, pudo ser predicado y se cumplía también el propósito de Dios, ¿cierto? De que era que este evangelio siguiese adelante, ¿cierto? Que no desapareciera. Y lo vemos hasta los días de hoy nosotros también, ¿cierto? Que este evangelio sigue a pesar de dificultades, situaciones, ¿cierto? Este evangelio no se ha detenido, ¿cierto? Gracias a ese remanente que existió en aquel entonces. Y en los tiempos de hoy también. Yo, hermanos, tomando en consideración estas referencias de subtítulo 4, nosotros en los días de hoy, por misericordia también del Señor, hermanos, es la realidad que está viviendo la iglesia, y no solamente nuestra iglesia. Nosotros vemos que la iglesia en sí, cristiana, vemos que ha menguado alguna parte, ¿cierto? A través de estos acontecimientos que tenemos en nuestra vida en el día de hoy, a nuestro alrededor, a través de esta pandemia, vemos que ha menguado por ahí, ¿cierto? La fe de algunos hermanos, ¿cierto? Unas hermanas en diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Nosotros también, nuestra iglesia por ahí, algunas bajezas por ahí espirituales de algunos hermanos, pero hay un remanente. Usted es un remanente. Usted, hermano, hermana, es un remanente en los días de hoy. Somos un remanente, ¿cierto? Por gracia del Señor, por su misericordia, que todavía seguimos, ¿cierto? En este proceso, ¿cierto? De poder llevar este evangelio, ¿cierto? A las almas y también de que la obra del Señor siga adelante. Pero ha sido todo, ¿cierto? Por gracia y escogidos por el Señor, escogidos por gracia, como dice el subtítulo, ¿cierto? Escogidos por gracia con un propósito de Dios en nuestras vidas. Porque no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, ¿cierto? No fuimos nosotros los que tuvimos esta decisión, sino que fue por la gracia del Señor, ¿cierto? Que nos miró, tocó nuestros corazones, creímos, después el Espíritu Santo, ¿cierto? Hizo obra en nuestras vidas, nos hizo darnos cuenta de la condición de pecado que había en nosotros, por lo tanto, de poder allí llegar a los pies del Señor, pedirle perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, ¿cierto? Haber sido renovados, ¿cierto? Regenerados también, y poder tomar este camino, ¿cierto? Que el Señor nos trazó. Por lo tanto, hermanos, siempre ha habido y continuará habiendo un remanente escogido por gracia. En los tiempos de Noé, ¿se acuerda también?
Dios ahí cansado también de la humanidad, lo que estaba aconteciendo también, ¿cierto? Y la decisión de él fue raer de la tierra todo, o sea, a causa de un diluvio, de hacer desaparecer toda. O sea, él se había arrepentido de su creación. Lo narra así la palabra del Señor, a ese extremo. Pero hubo un remanente allí, ¿cierto? Le pareció bien, ¿cierto? A Dios, de que Noé y su familia entraban en el arca. Le dice, porque a ti he visto justo ante mí, ¿cierto? En esta generación malvada. Y así también le dijo las aves del cielo, los animales, ahí también, ¿cierto? Conocemos nosotros ese proceso, esa historia. También imagínense, ahí también hubo un remanente escogido por Dios, ¿cierto? Por gracia, por misericordia, por amor. Y así tantas otras situaciones también. Cuando el pueblo allí en el tiempo de Elías, lo mismo, cuando el pueblo se volvió y estaban por ahí algunos adorando a Baal, ¿cierto? Allí, ¿cierto? Los ídolos, besándoles ahí, ¿cierto? Aquellos dioses hechos de mano de hombre. Pero hubo allí, dices, como 7.000, dice, 7.000 que no se arrodillaron, se inclinaron ante Baal, ¿cierto? También hubo allí un remanente, ¿cierto? Del pueblo también, ¿cierto? Y escogido, de que no se inclinaron a dioses paganos, ¿cierto? Por lo tanto, nos ayuda el Señor para que esto continúe así. Los días del mañana, el día de mañana nosotros no lo conocemos, pero lo importante es que podamos permanecer, ¿cierto?, en este remanente y que podamos valorar también, ¿cierto?, que por gracia también reconocer que por gracia somos salvos, pero no por obras, como decía por ahí nuestro hermano Beto, sino por haber creído al Señor y haber sido, ¿cierto?, seguidores del Señor, haber creído en nuestro Dios. No sé, hermanos, hermanas, si hay alguna duda o algún alcance que hacer en este subtítulo 4, referente también a las referencias que leímos, con la ayuda del Señor. Me gustaría añadir un poquito, hermano, en una referencia que se leyó, pero creo que se pasó un poquito por alto. A ver, En amén, amén. Jeremías 31, el verso 7, que dice, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Cuando está haciendo alusiones a esta parte, justamente habla de la descendencia de Jacob. En Génesis capítulo 35, ahí le dice y le habla a Dios mismo, también le dijo, Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y ciertamente ha nacido una cantidad de reinos en esta tierra y todos proceden de esta bendición que el Dios omnipotente le dio a Jacob ahí en Betel. Y eso, hermano, porque en el verso 30, del capítulo 61 al verso 2 dice, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Y aquí estamos hablando justamente de un remanente por gracia. Parte de los hijos de Israel, la tribu de Judá, que es el remanente pequeño que queda, en los cuales Dios se encontró al libertador del pueblo, a nuestro Señor Jesucristo, que se salió de ahí, de esos lomos de la tribu de Judá, para bendecir a toda la humanidad. Es eso, hermano Eduardo. Amén, hermano Héctor. Sí, sí, bien, agradecemos ahí también su intervención. Bueno, es parte también de la promesa que hubo también, ¿cierto? A Abraham, ¿se recuerdan? Cuando Dios habló a Abraham y le dice que salga allí de su tierra y después que iba a ser, ¿cierto?, el padre de naciones, que vendría una descendencia de él, en fin, ¿cierto? También esto es tocante, ¿cierto?, a lo que Dios había prometido allí y también para sus propósitos, como usted dice, ¿cierto? De ahí también nació el Señor Jesús, hubo un remanente allí, ¿cierto? Y todo, ¿cierto?, en los planes y la voluntad de Dios, ¿cierto? Algo que a veces nosotros no comprendemos, pero bueno, a nosotros nos han antecedido tantas otras situaciones, imagínense de esos años, ¿cierto?, en la historia de Israel, hasta los tiempos de hoy, hasta el siglo XXI en que estamos. O sea, todo es consecuencia bien de todo que aconteció en esos entonces, en esos tiempos. Por lo tanto, hermanos, es lo que el Señor, ¿cierto?, nos entrega a nosotros, ¿cierto? Gracias a ese remanente que quedó en esos entonces también, ¿cierto? Es que se alcanza toda esta historia, todo lo que está hasta los días de hoy, hasta que también, ¿cierto?, Jesús vino a este mundo también, ¿cierto? Y por gracia también nos rescató. Nos ayude el Señor
para comprender esto. Cada lección vamos aprendiendo algo nuevo, por eso es importante también participar de la escuela dominical para poder aprender del Señor, porque la palabra del Señor es extensa y a veces no es fácil de comprender, por eso es importante a veces tratar estos versos para poderlos de alguna manera, ¿cierto?, discutir, decirlo de una forma, discutir, pero poder allí, ¿cierto?, adentrarnos en ello con la ayuda del Señor. La conclusión nos dice, en los días de Pablo no todos los judíos eran salvos, ¿cierto? Porque hubo solamente allí un remanente, como dice a continuación, solamente un remanente, una parte, los que habían creído, ¿cierto?, en el Señor, los que habían creído, ¿cierto?, en Jesús. Gracias a Dios por el remanente creyente, ¿cierto?, que había en aquel entonces, por su bondadoso trato con los judíos, aún después que ellos crucificaran a su hijo, ¿cierto? Digamos que el mismo pueblo de Israel, los que no creyeron, fueron que llevaron todo esto, ¿cierto?, a condenar a Jesús hasta ser crucificado. Pero también era allí parte del proceso, ¿cierto?, que Dios había ya planeado, ¿cierto?, que aconteciera. Por su bondadoso también trato con Saulo de Tarso, ¿cierto?, porque aquí el remanente también tuvo de alguna manera allí, integró o recibió también a Saulo. También estaban los planes de Dios. Instrumento escogido me es este, dijo el Señor, por Saulo, ¿cierto? Aún después que él persiguiera ferozmente a la iglesia de Dios. Nosotros conocemos lo que aconteció allí, ¿cierto? Cuando Saulo pasó este proceso, cuando Jesús lo llamó, después de haber sido un soldado, un guerrero, una persona ferviente, quedó como un humilde cordero, por decir, ¿cierto?, un manso corderito allí. Y cuando, cuando los cristianos allí, aquellos supieron de esto, de la condición que estaba Saulo, quisieron solamente ir a matarle, quisieron, ¿cierto? Yo creo que en cualquiera persona hubiese acontecido eso, pasado por su mente, resulta que ese castigador ya estaba en sus manos, por decirlo de manera, estaba a un paso de darle muerte, de haberle castigado por lo que había venido aconteciendo y haciendo contra los hermanos, ¿cierto? Los hermanos, ¿cierto?, en la fe en Jesús, ¿cierto? Pero tuvieron también piedad también de él, ¿cierto? Porque todo también Dios lo permitió de esta manera. Nos ayude el Señor, hermanos, en esto. No sé si el texto también me correspondía a mí, no me acuerdo esa parte. Hermana Noemí, nuestro hermano Beto. Amén, mi hermano Eduardo. ¿El texto también? Amén. Romanos 9:27, le dimos nosotros lectura hace un momento. Romanos 9:27, con la ayuda del Señor. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Cierto? El remanente solamente de este pueblo Israel será salvo. Nosotros estamos viendo en esta lección de hoy que había solo un remanente, ¿cierto? Por gracia, una parte de los judíos, ¿cierto?, de Israel, ¿cierto?, había creído al Señor. Por lo tanto, había, ¿cierto?, salvación para ese grupo, ese remanente, esa pequeña parte, ¿cierto?, en aquel entonces. Pero nosotros vemos que también el propósito de Dios no es que su pueblo, ¿cierto?, se pierda, ¿cierto? Hay un plan ahí de Dios de salvación también, ¿cierto?, para ellos, que algunos creyeron en el Mesías, ¿cierto?, otros no creyeron en Jesús, pero hay todo un proceso que está por venir, ¿cierto?, la venida de Jesús nuevamente por segunda vez, ¿cierto?, a tratar con Israel, para que aún así, ¿cierto?, aquellos que no creyeron puedan creer y ser salvos. Y a causa también de esa incredulidad quizás que tuvo Israel, también llegamos nosotros, ¿cierto?, al conocimiento, ¿cierto?, de su evangelio, ¿cierto? Nosotros vemos que por eso también nosotros alcanzamos salvación, sin haber sido descendientes de Israel. Pero todo plan de Dios, plan del Señor. No sé, hermanos, ¿alguna duda referente a esto? Con la ayuda del Señor, doy gracias al Señor entonces, hermano, por esta participación en la escuela dominical en el día de hoy. Dejo el pase a nuestra hermana Noemí Ávila. Honra y gloria al Señor. Amén. ¿Se escucha bien, mis hermanos? ¿Sí? Perfecto. Bien, hermanos, le agradezco a cada uno de nuestros hermanos que ha expuesto la lección del día de hoy. Teníamos 4 puntos hablando de un remanente por gracia. En esta lección, mis hermanos, para sintetizar en forma muy general, ¿cierto?, lo que se ha hablado,
tenemos que recordar que aquí el apóstol está hablando de este remanente israelita. No está hablando de nosotros, la iglesia de los gentiles, pero eso no quiere decir, mis hermanos, que nosotros no podamos tomar esta lección como una aplicación para nuestras vidas como iglesia. Nosotros, como bien decía mi hermano Eduardo, también somos un remanente hoy en día, pero toda la lección se centra en el pueblo de Israel. Remanente, mis hermanos, la palabra remanente, si usted la busca, significa, es sinónimo de resto, algo que sobra, ¿ya? Es algo que es un resto que sobra con un motivo. A eso se refiere la palabra remanente. Y gracia, nosotros ya sabíamos que era favor no merecido. Entonces, esta lección, mis hermanos, básicamente está hablando de este resto que quedó, este pequeño remanente que ha quedado, ¿cierto? Para que el Señor obre en sus propósitos y no en el de nosotros personales, no en el del pueblo personal, sino que en el propósito que Dios tenía destinado para su pueblo. Es por eso, mis hermanos, que el Señor va a tratar con la iglesia, nosotros así lo creemos, ¿cierto? De una forma, pero con Israel va a tratar de otra. Dice la palabra que el Señor viene, nosotros seremos arrebatados, la iglesia de Jesucristo, ¿cierto? Y los creyentes en Jesucristo. Pero todo aquello, parte del pueblo de Israel, mis hermanos, que no crean en Jesús como el Mesías, va a tener que pasar por el proceso de gran tribulación, que es lo que también nosotros conocemos. Y a eso se refiere, mis hermanos, que el Señor va a tener un trato especial con su pueblo y con su iglesia. Ya ambos son un remanente escogido por gracia, pero ambos tienen un solo propósito, mis hermanos, que es llegar a la medida de Cristo. Como aquí bien mencionaba la conclusión también, mis hermanos, así Dios puede transformar al hombre más vil y pecador, ¿cierto?, en un remanente suyo. Lo hizo con el apóstol Pablo, lo hizo también, ¿cierto?, con Saulo de Tarso, como dice aquí, transformándose en el apóstol, lo hizo con nosotros, mis hermanos, con nuestras vidas. La palabra, uno de los versículos que se leía decía que Él vino a lo despreciado de la sociedad. Y allí estábamos nosotros, mis hermanos, pero de eso el Señor hizo algo nuevo, hizo cosas nuevas. Entonces aquí tenemos, mis hermanos, el resumen muy generalizado de la lección porque ya se ha hablado, no es necesario redundar, ¿cierto?, en esta lección, pero sí es importante recordar, mis hermanos, que la definición de gracia, ya no hay que olvidar que es un favor del Señor no merecido, y la gracia aquí también se relaciona con el Evangelio. El Evangelio es de gracia, mis hermanos. Es algo que no merecíamos nosotros y que el Señor Jesús extendió a nosotros como un favor para nuestra salvación de nuestras almas. Tenemos también, mis hermanos, que recordar en esta lección que las obras no salvan, sino que solamente las obras nos ayudan a dirigirnos, a dar un ejemplo, un buen testimonio como cristianos, pero no son salvíficas. Son necesarias, sí, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta, pero no son salvíficas. Ya entonces hay que recordar eso también, mis hermanos, en esta lección. Se hace hincapié en eso. Las obras no salvan, sino que solamente la gracia del Señor Jesús y de su evangelio. Bien, mis hermanos, esta ha sido la lección número 69, una lección bastante breve, pero con harto contenido, ¿cierto?, dentro de ella, con harto que escudriñar en ella. Así que esperamos que haya sido de bendición para sus vidas en la tarde de hoy de haber compartido esta lección y que haya quedado este aprendizaje. Vamos a entonar, mis hermanos, para finalizar el himno 306. Le voy a pedir ayuda a mi hermano Luis, si lo puede entonar, por favor, el himno 306. Amén. El himno número 306, entonces, de nuestro himnario, en el nombre del Señor. Oh, mi corazón rebosa de gozo, porque Dios me perdonó en su amor. Sirviéndole a Él estoy dichoso. Voy al cielo, donde está mi Salvador. Voy subiendo al cielo, náurea escalera. Voy subiendo, do corona me espera.
Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, alabanzas cantaré a Dios allá. Voy subiendo al cielo en áurea escalera, voy subiendo, do corona me espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, voy subiendo a mi celeste hogar. Cada día quiero serle más constante, cada día quiero serle más leal, ayudado por su gracia abundante, que procede de mi Padre Celestial. Voy subiendo al cielo en áurea escalera, voy subiendo, do corona me espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, alabanzas cantaré a Dios allá. Voy subiendo al cielo en áurea escalera, voy subiendo, do corona me espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, voy subiendo a mi celeste hogar. Hallo gran placer llevando pecadores, pobre rico de cualquiera condición, a aquel que en la cruz sufrió dolores, para dar a todos plena salvación. Voy subiendo al cielo en áurea escalera, voy subiendo, do corona me espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, alabanzas cantaré a Dios allá. Voy subiendo al cielo en áurea escalera, voy subiendo, do corona me espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, voy subiendo a mi celeste hogar. Amén. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermoso himno, mi hermano Luis, muchas gracias por entonar, ¿cierto?, el himno de final de esta escuela dominical, que habla, mis hermanos, del propósito de este remanente escogido. El propósito es subir, ¿cierto?, a los cielos, reencontrarnos con nuestro Salvador y estar junto a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, un día. Le voy a pedir a mi hermano Reinaldo si podría despedir esta escuela dominical el día de hoy con una oración final, mi hermano. Tiene que activar su audio, mi hermano. Amén. Amén. Bien, vamos a dar gracias entonces al Señor por poder permitirnos estar en este día aprendiendo de su palabra. Señor eterno, en esta hora inclinamos nuestro rostro ante tu presencia, mi Señor. Aquí están mis hermanos, Padre Celestial, que en este día se han dispuesto para poder participar, Señor, y todos juntos poder aprender más de tu palabra, poder instruirnos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, expositores, bendice a mis hermanos encargados de la escuela dominical, Señor amado. Usted nos ayude también a nosotros a participar, Padre Celestial, de manera activa, Señor, para poder ir aprendiendo cada día más de tu palabra. Pueda sellar usted tu palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor, y nos ayudes también para los servicios venideros. En esta hora rogamos tu bendición por cada uno de tus hijos que han estado presentes, que han estado atentos, Señor, a poder escuchar y poder aprender en este día de esta tu palabra. Mi Señor, pedimos tu bendición y te agradecemos en esta hora y pedimos esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Reinaldo. Agradecemos también la participación hoy día junto a nosotros, el pastor, nuestros hermanos oficiales